que están presentes. Los estamos esperando. Muy bien, hermana Yesarel, Sol, a ver, Julio, Javier, Gaby, Shuri no la vemos, creo que salió. Pastor, Bien, hay vamos. momentos que mi línea también está que se congela, salgo de la sala y otra vez Sí, vuelvo a entrar. Sí, sí, pastor. no se preocupe, ya entendemos esos aspectos, por eso que no somos tan rígidos cuando vemos que alguien sale. No creo que sea porque no le gusta la clase, ¿no? Sino que No, pastor. simplemente tienen alguna dificultad. Eh, bueno, ojalá que se arregle esas situaciones, ¿no? El contacto que muchas veces perdemos. Bueno, ahora sí, entonces empecemos con el diálogo, las inquietudes o preguntas que ustedes tienen con respecto a lo que hemos conversado, platicado, ¿no? En la primera parte, ¿no? Sobre la verdad, sobre todo, ¿no? A ver, o alguna cosa más que ustedes han querido plantear o que hemos dicho a lo largo de esta clase, ¿no? A ver. Pastor, una parte no me quedó tan claro en el Ya, aspecto de lo que es ideologías, ya. de que ya se ha extinguido o en O- cierto o- modo ya está desapareciendo este tipo el concepto. de expresión, el concepto, ¿no? Porque se hablaba en cierto modo de esa, o el uso o el mal uso, podríamos decir, de la ideología de género, ¿no? Ujú, Que ahora prácticamente se hace constantemente el uso de estos términos. Yo soy ujú, docente, ¿no? Entonces, ujú. desde ese punto un poco que quisiera que en ese aspecto me aclare Ya, más en ello, claro. por favor. El concepto nace desde la perspectiva de que eh, había una forma de expresión que se estaba dando en el mundo, o que se dio, pero que ahora se estaba sistematizando de tal manera que tenía objetivos, tenía estructura, tenía una manera de pensar, tenía ciertas verdades, todo eso planteaba entonces la idea de una ideología, por eso que lo plantearon de ese modo. ¿Y quiénes fueron los que básicamente crearon la palabra? Fue dentro del mundo católico, ¿no? De ahí viene esa expresión, ideología de género, ¿no? Y, pero no es una ideología tal como diríamos en el aspecto clásico, ¿no? ¿No? La ideología socialista, la ideología cristiana, ¿no? Porque el cristianismo también es una ideología desde esa perspectiva, ¿ya? Que tiene una estructura, que tiene plataforma, que tiene doctrina, que tiene aplicación, que se enseña, que se adoctrina. Entonces, como aquí cuál sería el adoctrinamiento de la ideología de género. Dice que o sea, el desarrollar la idea de que esto es una forma de vida, una expectativa que hay personas que asumen o que toman y que se debe dar la libertad para eso, ¿no? Desde esa perspectiva, se da en plataformas, conferencias, se ha ido por ese lado. Entonces, cuando se comparte eso, ¿no? Desde la perspectiva de que nace de una idea, de una concepción de una idea, de que el hombre entonces puede escoger o tomar una actitud o un rol que él desea y que debe ser un derecho para él, entonces ya tiene viso de ideología. Por eso que le llaman así, ¿ya? Pero la ideología no la debemos reducir solamente al aspecto de género. Ese es el problema que estamos haciéndole daño a esa palabra, porque también el cristianismo es una ideología, ¿ya? Pero el cristianismo entonces no podemos comparar, ¿no? Ese rol de género o las actitudes de género
o la sociedad que hoy día está llevando hacia esa perspectiva de género, ¿no? A diferencia del cristianismo, ¿no? Hay mucho, el cristianismo está por encima de eso. Por eso es que no puede ser una ideología, ¿no? Pero sí es una forma de movimiento que está tratando de impulsarse, ¿no? Como una verdad ahora, ¿no? Que antes se rechazaba, ¿no? Y que nace de paso, ¿no? Esto nace de lo que antes era una oposición, ¿no? Antes se oponían, el mundo y la sociedad del siglo pasado se oponía a este tipo de prácticas. Estaba inclusive marcado como aberración, como lo malo, ¿no? Entonces, dentro de la psiquiatría es establecido de que no es una enfermedad, ¿no? Y es una actitud, ¿no? Especialmente la disforia de género, pero que... Y se planteó la palabra género, que de paso tampoco es una palabra correcta, ¿no? Género es una palabra gramatical, usted lo conoce también seguramente, ¿no? O sea, viene de la gramática. Es un concepto gramatical, pero que ha saltado la sociedad. ¿A partir de qué? De la sociedad, entonces cuando crea ese aspecto de qué cosa es la participación de la mujer y qué es la participación del hombre, entonces desde esa perspectiva del rol, ahí le han puesto género, ¿no? Y de ahí ha saltado lo otro, ¿no? Todas las actividades de expresiones sexuales, ¿ya? Que difieren del hecho de ser hombre y mujer. De todo eso, entonces, le ponen como género, ¿no? Y entonces ya se han creado otras concepciones ahí, ¿no? ¿no? Y que desde esa perspectiva social hay diversas formas de expresiones de género. O sea, esas expresiones que son sexuales, que una es la homosexualidad, que otra es la transexualidad, o el travestismo, o el afeminamiento, o en fin, las diversas formas que hay, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Una que otra, ¿no? Una marca, por ejemplo, dice, ve a una persona que me afeminada y dice, ah, es homosexual. Pero el homosexual no necesariamente es un afeminado, ¿no? Puede ser una persona muy masculina o muy femenina, pero que tiene atracción por su propio sexo, ¿no? Eh, y pensamos que homosexual siempre es tendencia a vestirse como mujer o vestirse como hombre, eso no es así. El transexual es otra cosa, ¿no? Otro género. O el travesti, que es otra cosa. Entonces, bueno, son expresiones, ¿no? Y dentro de la sociedad, entonces han planteado ahí, ¿no? Género binario, que es el hombre y la mujer, o no binario, que no es ni una ni otra cosa, ¿no? O género dual, o género, no sé, cisgénero, no sé qué. O sea, hay una tendencia ahí, creo que son como 30 y no sé cuántos géneros que han planteado, que han inventado estas personas, solamente por las actitudes o las tendencias digamos, de manifestaciones, ¿no? Que tienen ellos. ¿Ya? Entonces eso lo ha inventado el hombre, pues. La sociedad lo ha inventado, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Sexo es dos nada más. Son dos, pero somos dos, hombre y mujer, y nada más, ¿no? Entonces, pero desde la perspectiva es, entonces, ni la ideología, la palabra No debería. no corresponde, ni tampoco género, tampoco corresponde. ¿Ya? Y no existen géneros, Claro, no no existe. existen Sí. géneros, simplemente no existen géneros. Existen tendencias, ¿no? Tendencias que el hombre asume como sus propias verdades o sus propias formas de ver la vida o de aplicar la vida o de vivir la vida. Bueno, eso es asunto de cada uno de ellos, ¿no? Dentro de la Biblia Entonces podríamos llamarlo podríamos, pecado, sí. ajá, claro. Bien. Pastor, entonces, en cierto modo, nosotros también como cristianos no deberíamos utilizar esos términos, ideología No, sexual, es que como ya se hizo ¿no? popular,
lo podemos utilizar, sí, pero sabiendo y tener conciencia que ni es ideología ni es género eso, ¿no? Claro. ¿No? Entonces Ninguna de las solamente dos. es una tendencia sexual, se podría llamar. Sí, yo Como, lo digo que son las tendencias sexuales claro, que esa es la verdad, ¿no? Son las tendencias sexuales que están de moda hoy día, ¿ya? claro. Que la sociedad está aceptando y que la sociedad le quiere dar carta de ciudadanía, ¿no? O sea, como que es natural, ¿no? ¿Ya? Y la sociedad y los jóvenes ven ahora así, que eso es natural, Sí. ¿no? No, no sé. Es lamentable, pero es así, ¿no? Es porque en cierto modo ya está entrando a calar como que es algo normal. Ellos quieren en cierto modo imponer esa, su tendencia sexual a que se considere también dentro de la currícula. Bueno, ¿no? Siempre nosotros, bueno, en el caso mío como directivo de una institución de inicial, ¿no? Los padres de familia, en una oportunidad el año 2019, donde estaba muy fuerte toda esta situación aquí en el Perú, porque había parte de la currícula que estaba mencionando en ello, en una asamblea, ¿no? Se manifestaron públicamente y me pidieron, ¿no? ¿Cuál va a ser en cierto modo mi posición y postura como directivo y con las docentes también para poder nosotros abordar estos temas en la formación de nuestros niños? Y Claro, yo fui claro. muy sincera y directa y les dije, ¿no? Que uno, que yo soy cristiana, evangélica, reconozco al Señor Jesús como mi único Salvador y Creador de la tierra. Él ha creado varón y mujer. Entonces, desde ese punto de vista, desde mi formación cristiana, yo voy a conducirme en ello. Y si yo tengo que asumir algún proceso administrativo respectivamente, lo asumiré, pero por mi formación y también por mi convicción cristiana. Y mis docentes también apostaron por ello, ¿no? Entonces, en esa parte es un tema muy amplio en ello, pero es de preocupación, ¿no? En mi caso por mi Claro. pequeñito, porque él es varoncito y está en una institución particular y no todos a veces tienen este pensamiento de poder nosotros ir a la verdad, ¿no? Y Claro. en ese aspecto, bueno, Claro. Es eh, que en la ese educación, aspecto utilizarlo, tendencia sexual, ¿no? sí, Entonces, no, ser en esa claro, parte muy claro, directos. no solamente eso, sino que en la currícula educativa no aparece la palabra ideología de género. Que va ahí a la currícula de educación básica regular, no aparece eso, ¿ya? Lo que aparece es, a ver, eh, aparece la palabra de género, sí aparece, roles, ¿no? ¿No? Eh, el rol de género. Entonces, desde esa perspectiva, ante la sociedad, hay una cosa, es diferente el asunto de las tendencias sexuales y otra cosa es el rol. Se han mezclado ahí, y ahí viene la controversia, ¿no? Porque qué cosa es el rol del varón, qué cosa es el rol de la mujer, eso la sociedad lo ha inventado, o la sociedad la ha ido construyendo, eso sí es verdad. Entonces, ¿qué cosa es femenino o una actividad femenina o qué es una actividad masculina? Dentro de la sociedad hemos cuadrado eso y hemos visto tradicionalmente ese aspecto. Pero hay cosas que hoy día podríamos decir que ya no es así, ¿no? Por ejemplo, ahora hay mujeres que conducen camiones o buses y eso es normal. Pero una persona criada tradicionalmente va a decir, no, ¿cómo es posible que una mujer, no, una mujer taxista, no quiero, no, no, porque creen que una mujer maneja mal, ¿no? Y hay mitos sobre la mujer en cuanto a cómo conducen auto, pero ella es tan capaz como un hombre para manejar un auto o para construir un edificio también, ¿no? Hay obreras también, ya. Entonces dicen, no, es que no tiene la fuerza, pero no se necesita fuerza para construir un edificio, ¿no? Para eso están las máquinas, ¿no? En fin, hay otras formas. En ese aspecto sí yo estoy de acuerdo en que la mujer puede participar y tanto el hombre también, ambos pueden participar, ¿no? Por ejemplo, una profesión que siempre está ligada a la mujer es la enfermería, pero no siempre
la enfermería enfermería es solamente profesión de la mujer, es también profesión para varones, para varones. ¿no? Hay varones que son enfermeros también, Como ¿no? en el caso de los mecánicos, ¿no? Hay ya Hay mujeres que mecánicas también mujeres asumen también. Sí, esa profesión. Y en ya. el caso de la cocina, que anteriormente decíamos, ¿no? Que las mujeres solo era cocina, pero ahora los que cocinan mucho mejor que las mujeres son los varones y es un Eso chef, se ha ¿no? descubierto recién, sí, pues entonces, y Claro, a ver, se da cuenta de eso. Entonces, a eso sí, creo que hay una educación que marque ese aspecto donde no hay diferencia, está bien, perfecto eso, ¿ya? Pero ahora de que el niño quiera ser mujer o que la mujer quiera ser niño ya es otra cuestión, ¿no? Entonces, eso, bueno, no lo he visto en la currícula, ¿no? Pero algunos plantea algo parecido, ¿no? Que, por ejemplo, los niños, eso está un poco discutible también, de que si el niño puede jugar a la cocina, por ejemplo, ¿no? No, o qué rol va a tener. Eso lo hemos hecho siempre. Yo recuerdo cuando niño, pastor. con mi hermana, trabajamos eso y jugamos al papá y la mamá, ¿no? Eso es natural, ¿no? Claro. ¿No? Pastor, Sí, ajá, los niños, en cierto modo, pues soy, como le vuelvo a replicar, no soy docente de educación inicial. Los niños imitan, es un juego de sí, sí, imitación. así es, pues, Entonces, así lo es. que ven en casa, ellos Ellos lo hacen. desarrollan, ¿no? Ajá, sí. Yo observan, porque nosotros como docentes estamos observando en todo ello. Y hay casos, ¿no? Por decir, los varoncitos, cuando el 2019 estaba yo en aula con la edad de 4 añitos, a mi sobrino le gustaba jugar en el módulo de la cocina. Teníamos nosotros el kit completo de lo que es, ¿no? De servicios, de verduras, todo en lo que corresponde al área de cocina. Pero él tomaba un rol diferente, ¿no? Él era el cocinero, él venía era como un chef, él entonces hacía todo el ademán de lo que observaba y él se iba, pues, ¿no? Se sirve el plato a la derecha, a la derecha. Entonces, Mm, ¿dónde Rafael aprendió? Porque su papá no es tanto para la cocina, ¿no? Porque yo tenía el contacto directo con mi primo. Y conversando, y me dijo, no, cuando nosotros vamos al restaurante, él observa bastante al mozo y también él está observando al cocinero. Entonces, en cierto modo, la imitación del niño le ayuda, en cierto modo, a fortalecer esa relación que debe haber. Y cuanto más, ¿no? Nosotros que tenemos formación, yo recuerdo aquí en mi hogar, ¿no? En familia, mis hermanos, mi papá nunca ha permitido que nosotros las mujeres sirvamos solo aquí, sino que los varones también sean parte de ello, ¿no? En ah, la qué bueno. limpieza, en la cocina, en lavar la ropa, en planchar, porque él decía, no, en algún momento ustedes también tienen que ayudar. Y ellos cuando formaron hogar, también nunca ellos han dejado de ser desconsiderados con sus esposas, ¿no? Ujú. Entonces, son aspectos que nosotros, al menos nosotros en la iglesia también, eh, desarrollar toda esa formación respectiva en la liga femenina, ¿no? A veces nosotros mucho Ujú. en ese aspecto ahora a los jóvenes les dan esa libertad, no, está estudiando y porque está estudiando su tiempo está acaparado o que no puede servir en las cosas del Señor o en la casa y Ujú. tantas cosas que se escuchan en ese aspecto, ¿no? También fui adolescente, joven, pero era el momento donde tenía que determinar las cosas de casa, cumplirlas, las cosas de la universidad también y en la iglesia también. Ujú. Entonces, eso también pienso yo de que debe ser una formación que debe también volver a nuestras congregaciones para poder Sí, sí. nosotros enseñar a nuestros Sí. niños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes respectivamente, al Eso margen de creo que, todas estas sí. Eso, consideraciones. Sí, eso pastor. creo que debe darse, ¿no? Y plantear, eso también tiene que ver con cómo vemos a Dios, ¿no? Y cuál es la imagen del hombre y la mujer, ¿no? Desde esa perspectiva está muy bien. Eh, yo recuerdo a un pastor que ya está con el Señor, pero que él era machista, bien machista. Bueno, es que tenía 5 hijas, pues no tuvo varones, ¿no? Todas eran mujercitas. Y entonces un día me dice, mi esposa había viajado, había ido a ver a mi hija en Estados Unidos y se fue por 2 meses, creo, 2 o 3 meses. Y entonces el pastor agarra y me dice, ¿y pastor qué tal? Me dice, su esposa, sí, aquí está. ¿Cuánto tiempo va a estar allá? Ah, va a estar tanto tiempo. 3 meses. Sí, oh, ¿y 3 meses? Me dice,
Y ahora, ¿y quién, ¿y quién le va a hacer la comida? ¿Y quién le va a lavar la ropa? ¿Y quién va a hacer las cosas de la casa? Y yo le decía, pastor, no se preocupe, yo lo puedo hacer, ¿no? ¿Ya? No, pero esas no son cosas de varón, me dicen. ¿No? A mí, por ejemplo, en mi casa, no, yo no tengo que hacer nada. Y me cuenta ella que cuando él llegaba a la casa, se sentaba, venían sus hijas, pum, le traían el sillón, se sentaba, le sacaban los zapatos, le traían ¿no? las pantuflas, y ya lo atendían a él y dice, yo en mi casa soy el rey, no hago nada. Pero eso es su realidad, pues así no es la cosa, ¿no? Y decía ya pues, ¿y qué tiene de malo lavar? ¿Qué tiene de malo planchar? ¿Qué tiene de malo? No, es que eso no es cosa de hombre. No, no necesito una mujer para eso, no me casé para eso, ¿no? Pero depende cómo a uno lo crían también, ¿se da cuenta? ¿No? Esas crianzas, pero en la Biblia nos marca no esos roles, porque eso lo da la cultura, ¿no? Y en la cultura vamos desarrollando y ahora vemos que ya el hombre también puede participar en otras cosas y ser apoyo uno al otro, ¿no? Bueno, ese es un tema interesante, ¿ya? Y que teológicamente también lo podemos plantear, ¿no? Algo más, hermanos, si alguien quiere compartir más Sí, o pastor. sí, hermano Javier, a ver. Eh, eh, Estaba yo viendo con respecto a la verdad absoluta, es que muchas veces desde el púlpito se presenta la palabra y como verdad absoluta. Pero ¿qué pasa cuando los que lo oyen lo van a procesar de repente con una verdad relativa, ¿no? Ya, Entonces, ahí donde hay una lucha, en que de repente en el momento lo pueden aceptar, pero salido del púlpito, salido de la iglesia, llega a la casa, y como dice la palabra, ¿no? La semilla a veces cae en tierras diferentes, entonces demora ese creyente en poder afirmar su fe. Y eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Cómo mejorar, pastor, en estos tiempos? bueno, aquí, Viendo que ya, mire, el predicador, el pastor, lo que tiene que hacer es definir cuáles son los principios absolutos que encuentra en la Biblia y cuáles son las interpretaciones que él hace acerca de eso, ¿ya? Y tener el cuidado de no interpretar o de enseñar la interpretación y no la verdad absoluta, ¿ya? A veces, como predicadores, ponemos nuestras verdades o nuestra interpretación como algo absoluto, ¿no? Y decimos, esto es lo que he encontrado yo, y que esa es la verdad y punto ya. Porque el pastor lo dijo, tiene que ser verdad. Un tipo papa, ¿no? Pero el asunto no es por ahí, es lo que dijo Dios. Por ejemplo, yo voy a un elemento. El Señor dijo que hay dos, algunos lo toman como que los 10 mandamientos ya cambió y solamente hay 2 mandamientos ahora, ¿no? Que Jesús lo dijo. Esa es una interpretación, ¿no? Y no es absoluta. Cuando dicen amar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo, en eso se reduce, dice la ley. Ya no necesito cumplir con otra cosa más que con esos 2 mandamientos. Y eso es lo que está expresando Jesús, ¿ya? Esa interpretación es relativa. Si yo enseño así, es decir, ya ahora los 10 mandamientos no son vigentes para nosotros, solamente concentremos en amar a Dios y amar al prójimo. Estoy haciendo mal, porque el principio no es ese. El principio es que la ley y todo lo que está en la palabra, ¿no? Se reduce a 2 actos que debemos hacer nosotros, en amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, el amar a Dios me va a llevar a amar al prójimo y el amar al prójimo me va a expresar ¿qué cosa? Justicia, derecho, equidad, solidaridad, sensibilidad al ser humano, ayuda al prójimo, servicio, ¿no? Hospitalidad, todos los elementos que corresponden
que están en la palabra, ¿ya? Respetar la propiedad ajena, ¿no? Honrar al padre, a la madre, todo eso va a estar cumpliéndose, porque eso no está fuera o desechado, porque Jesús no quiso desechar eso, en ningún momento ha dicho eso. No dijo, ya, estos no valen y estos dos solamente valen, no, sino que en esos dos se concentran todos estos. Y entonces, cuando amamos a Dios, vamos a expresar los demás. Y es más, el judío tiene 613 mandamientos. Quiere decir que esos 613 mandamientos se pueden cumplir amando a Dios y amando al prójimo. Quiere decir que los vamos a realizar con esos principios, ¿ya? Vamos a cumplir también con esos 613 mandamientos. Por ejemplo, una de las cosas que dice la Biblia que debemos cuidar a las viudas, por ejemplo, ¿no? A los huérfanos, ¿no? Nos dice también que debemos ser solidarios con el extranjero, ¿no? Y con los ancianos, ¿no? Entonces, eso lo dice la Biblia. Pero nosotros muy poco hemos interpretado eso, y nuestra interpretación es de otra manera. Entonces, muy pocas iglesias, por ejemplo, hacen apoyo a viudas, menos a los ancianos, menos a los extranjeros, y a los huérfanos tampoco, ¿no? Pero esos principios en el Oriente sí estaban muy fuertemente, ¿ya? Porque el cuidado de los ancianos, el cuidado de las viudas, y lo dice el mismo Isaías, ¿no? Que el Señor es Dios de viudas y Dios de huérfanos, que cuida a la viuda, que cuida al huérfano, está preocupado por eso. Su principal preocupación, según Isaías, preocupación de Dios, era la gente que tenía limitaciones. Eso no lo hemos entendido, pero eso, en base al amor a Dios y al amor al prójimo, sí se puede entender y se puede hacer. ¿Te das cuenta? ¿No? Es interesante ese detalle. Sí, Pastor, una pregunta, no, disculpe, que quería hacer, ¿no? Justamente hablando con ese tema de la verdad absoluta y la verdad relativa, ¿no? O sea, en la iglesia, usted ha explicado, ¿no? Sabemos que la verdad es, la verdad absoluta es Dios, o es Cristo, en todo caso es Jesús, pero en la práctica, en las congregaciones se practica también la verdad relativa. O sea, eso lo quiero decir porque justamente al inicio de la clase, ¿no? Usted estaba mencionando sobre de alguna manera, una apreciación que dieron el mensaje acerca del evento que hubo, ¿no? Aquí en Lima, que ha sido justo el Jueves Santo, ¿no? Bueno, sí le digo, ¿no? En realidad las congregaciones, la liga de jóvenes de acá y las iglesias, todos fueron invitadas. Fueron varias iglesias que estuvieron ahí presentes. En calidad que estoy trabajando con los jóvenes, también estuve. Ahora, lo que le digo es, nosotros como IPXP, ¿no? Como iglesia presbiteriana, ¿no? Como la denominación presbiteriana, ¿no? Le quiero decir con eso, o sea, cuando aquí en Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? En sí, cuando los congregantes llegan o cuando el creyente llega a una congregación, es alimentado por los pastores, ¿no? Entonces, en un momento, la verdad que considera el pastor termina siendo la verdad también para el creyente, para el que lo oye. Sí. Y lo que practica, lo practica con toda sinceridad. O sea, lo que hacen, lo hacen con toda sinceridad. Ellos lo hacen ¿por qué? Porque en su convicción como creyentes todavía, o sea, están sujetos a lo que le enseñan el pastor. O sea, ¿cómo van a creer en alguien si no han oído de alguien, ¿no? Entonces son los pastores los que le han hablado, han tenido sus criterios, le han predicado, y para ellos, para el creyente, esa es una verdad que ellos lo practican, y como están ansiosos de conocer a Dios, pues lo están practicando con toda la sinceridad.
Entonces, cuando en la misma denominación, si fueran en diferentes denominaciones, tal vez es comprensible, pero cuando en la misma denominación surgen estas apreciaciones, entonces, desde afuera alguien se pregunta y dice, entonces, ¿en qué creen, no? Si alguien te pregunta, ¿y la iglesia presbiteriana en qué cree? ¿O qué es lo que practica? ¿O cuáles son sus dogmas, no? ¿O qué es? Entonces, Así es. uno dice, entonces, ¿ahora qué es lo que está sucediendo? Porque es como que si en la misma casa se estuvieran dando los golpes en la misma casa sobre algo, y decimos, no, y entonces, ¿en qué quedamos, no? Bueno, esa era la clase. Entiendo, sí. No, justamente ahí es donde tiene que definirse, ¿no? Porque, de paso, bueno, lo que menciona, ¿no? La organización se llama, o tiene siglas, se llama IP Cristo P. No es IPXP, sino IP Cristo P. Así lo he puesto, ¿ya? Sí, y lo otro es que los pastores no se han puesto de acuerdo con respecto a eso. O sea, no hay una definición. Para la IP Cristo P no hay una definición con respecto a eso. Eso ha venido y se ha dado y se da en algunas iglesias y de repente un pastor lo acepta, está bien, pero no se ha definido o qué, como IP Cristo P desarrollamos, por ejemplo, este aspecto de la adoración o el servicio o la alabanza, básicamente, ¿no? Eso tenía que plantearse como definición para un presbiterio de repente, donde se pueda definir. Ahora, esto me toca también para ver otro detalle que usted ha planteado aquí. Es lo que la iglesia piensa, qué dice la iglesia, ¿no? Dice la Biblia, todo lo que hacéis, hacerlo para la gloria de Dios, ciertamente que sí. Pero ¿quién conoce el corazón de la gente o de la persona? No se sabe. ¿Ya? Muchas cosas que hacemos no siempre lo hacemos en esa actitud. A veces, y hemos dicho, el ego siempre sale y por ahí estamos haciendo las cosas para nosotros y no para Dios. No quiero decir con eso lo que ocurrió en el día jueves, no, sino que muchas veces la actitud es interna y eso es bien difícil de saber. Por otro lado, es relativo, con cuidado lo digo, es relativo todo lo que hacemos nosotros para Dios, ¿ya? Y lo que pensamos acerca de Dios, todo eso es relativo, ¿ya? El absoluto es Dios. Y también, cuando un predicador, un pastor, va a enseñar o a instruir, tiene que tener el cuidado de saber de que puede enseñar su propia idea o su propia concepción de las cosas, alejándose del principio de Dios. Eso puede ocurrir. Y plantear eso que está enseñando como una cosa absoluta o que es venida de Dios, cuando es su propio concepto. Entonces, el predicador, el pastor, está en una posición muy delicada, ¿ya? Porque tiene que saber trazar la palabra de una manera adecuada. Si no lo está haciendo, va a producir más bien todo lo contrario. En vez de edificación, va a crear confusión. Y ese es un problema. ¿Ves? Entonces, es bien delgada la línea entre lo que es relativo y absoluto, y se da cuenta, ¿ya? Pero como pastores o predicadores, ¿no? Tenemos que ser conscientes que la palabra que damos en el púlpito, ¿ya? Si bien utilizamos la Biblia, que es la palabra, esa es la palabra, pero muchas veces la palabra viene envuelta en conceptos humanos. Ahí es donde la congregación tiene que aprender y nosotros, los pastores, debemos enseñar a la congregación a discernir cuando es palabra de Dios y cuando son conceptos humanos, ¿no? Eso inclusive lo encontramos en la misma Biblia. Creo que lo explicamos en estos aspectos de la Trinidad, ¿no? Eso de 1 Tesalonicenses 5:23, que esa es una expresión de Pablo que viene de la cultura griega, ¿no? Que Pablo no lo está poniendo como un principio cristiano, sino que simplemente como algo que era parte de, digamos, de pensamiento de ese tiempo y también en manera, digamos,
dialogal, ¿no? Es decir, en el diálogo, en la tarea de expresar. Por ejemplo, antiguamente se expresaba diciendo, los dioses te protejan. Esa es la manera de pensar antiguamente, ¿no? En el mundo normal, en el mundo griego, en el mundo romano, así se expresaba la gente, ¿no? Era su forma de expresión. Hoy día, ¿qué decimos? Hoy decimos que te vaya bien, ¿no? O te dice que Dios te bendiga. Inclusive hasta hay gente que hoy día utiliza eso sin ser creyente y te dice bendiciones, ¿no? Eso se ha hecho popular hoy día en el mundo. En la televisión tú vas a ver eso. En los programas, la gente, bendiciones, hasta luego, bendiciones, ¿no? Y después, y por otro lado te dice bendiciones, dice, que tengan buenas vibras, ¿no? Buenas vibras. Y ahí es otro concepto, ¿se da cuenta? Que no es bíblico. Entonces ahí uno se da cuenta de que la palabra bendición la está usando de una manera coloquial, una manera, ¿no? Que le ha quitado el sentido. El creyente sí debe tener el sentido a todo lo que hace. Y cuando nosotros decimos bendición, por ejemplo, no es que sea más espiritual decir bendición, porque ya sabemos que la gente en común dice bendición, pero el creyente cuando dice bendición, ya tiene que ser consciente de qué cosa es lo que está expresando ahí, que no es solamente una palabra nada más de bien, sino que ahí va alcanzado todo una, como diríamos, una expresión de, de gratitud a Dios para que esa persona le vaya bien en todos los aspectos, ¿no? Salud, vida, espiritualidad, economía, que Dios lo proteja, que Dios lo cubra, ¿no? Y que sigan al Señor, ¿no? ¿No? Estoy hablando de esa bendición al estilo Shalom, ¿no? Entonces, que en medio de las pruebas, en medio de todo, en la enfermedad, Dios esté al lado, ¿no? Entonces, esa es la idea de la bendición, ¿no? Entonces, teníamos que ver eso, ¿no? Que entonces el pastor tiene que ser muy abusado en ese aspecto, ¿no? Es como el médico, ¿no? O un cirujano. Un cirujano ahí tiene su escalpelo, ¿no? Y tiene que saber dónde cortar, porque puede cortar en otra parte que no es y ¿qué va a pasar? Va a afectar la vida de su paciente, ¿no? Entonces, el ministrar la palabra es eso, es dar vida o destruir vida también, ¿no? Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es como espada de doble filo. ¿Te cuenta? O sea, te puede curar porque te puede morir, depende de cómo lo utilices, ¿ya? Y ahí sí somos culpables los pastores, ¿no? Nos echamos bueno, yo me echo la culpa de alguna manera, porque y tenemos que ser así también, sinceros, de verdad, no pensé que porque soy siervo de Dios, ya mi palabra pues es absoluta y lo que digo entonces viene de Dios y punto, no, cuidadito, porque puedo estar haciendo algo y enseñando algo que no corresponde y estoy engañando y estoy estafando y estoy, digamos, dando una palabra que no corresponde, ¿no? Y estoy contaminando, ¿no? Y no sería una edificación real y verdadera, ¿no? Y de eso, lastimosamente, hay mucho, hermano. Hay mucho de eso, ¿no? Necesitamos, entonces, darnos cuenta de eso, que somos relativos. Como pastores somos relativos. Y a la iglesia enseñarle a tener discernimiento, así como la iglesia de Berea. Hermanos, aprendan a que no todo lo que dice un pastor o un predicador ya es verdadero. ¿Cuál es la verdad? Analicen la verdad, analicen la palabra. No crean todo lo que yo digo. ¿Por qué? Porque yo puedo estar diciendo algo que de repente no es ni corresponde a Dios, ¿no? Eso me parece que desde esa perspectiva debe ser el principio de verdad, ¿ya? Entonces, usar el criterio, ahí está. Y la palabra criterio viene de la palabra crisis, ¿sabían? Crisis. Y critis, de ahí viene criterio, o juicio. Algunos piensan que el juicio es castigar o condenar, pero no es eso. Juicio es tener el criterio adecuado para juzgar algo, ¿no? O lo que se llama también discernimiento, ¿no? Criterio para discernir entre lo correcto y lo que no es correcto,
¿ya? Y eso es una verdad, vamos a decir. Eso sí es verdad, eso no va a cambiar nunca, ¿no? Eso sí es absoluto, de paso, es una verdad absoluta, ¿ya? Para tener un juicio de algo, yo debo hacer uso de criterio, hacer uso de discernimiento, para saber qué es correcto y qué no es correcto. La iglesia tiene que aprender eso, ¿no? Y una iglesia que aprende discernimiento, hermano, no hay quien lo engañe, no hay quien lo engañe, ¿ya? El problema es que a veces aprendemos el dogma de la denominación, la doctrina de la denominación, y manejamos todo eso muy perfectamente, pero por otro lado, dejamos abiertos otros espacios, y ahí es donde hay confusión, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay que tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? Muy bien. Vamos a la revelación de Dios. Con esto vamos a ver, y no vamos a terminar todo esto, pero la próxima semana entonces vamos a continuar, pero por lo menos damos los principios. La revelación de Dios. Revelación significa quitar el velo. Quitar el velo. De ahí viene revelar, ¿no? Algo que está tapado, ¿no? Que es el velo, hay un velo ahí, ya, descubrir el velo, ¿no? Quitar el velo, ¿ya? Esto implica que Dios se da a conocer, se muestra al hombre y se comunica para dar a conocer su verdad. Por ser Dios el que se comunica con su creación y con su criatura, ¿no? ¿Y quién es su criatura? El hombre, ¿no? Dios entonces se comunica con su creación y con el hombre, porque el hombre también es creación, es criatura de Dios, ¿no? Todos somos criaturas de Dios, de paso, todos. Criaturas, o como decía el texto antiguo, criatura, porque somos creación, ¿no? Criatura, ¿no? Y me llama la atención a mí la 909, cuando decía, y Dios crió al hombre, ¿no? O cuando dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, ¿ya? Y la palabra crió viene del verbo criar, que no es exactamente el sentido, por eso que luego se tradujo a crear, ¿no? Dios creó. Criar más bien es educar, formar, ¿no? Es enseñar, ¿no? Instruir. Bueno, de todas maneras, criatura o criatura, ¿no? El hombre es criatura de Dios, ¿ya? Y Dios entonces se comunica, se revela, se da a conocer. Es un principio importante, la revelación de Dios. Dios se revela. Se revela y con V, ¿no? Bueno, B chica le decían antes, ¿no? Es V, esa letra, la consonante, es V, no se llama B, V. No es B labial, no es B chica, es V, revelación. Las dos vías por las cuales Dios ha iniciado la revelación de sí mismo se llaman por uno, revelación general, y la otra es revelación especial. Bueno, eso es lo que nosotros planteamos desde la teología sistemática. Ya, ahí yo vengo repitiendo esto también, ya si planteamos este asunto de la verdad. Estas dos vías son los conceptos que vienen desde la teología sistemática. No viene de la teología bíblica. La teología bíblica quiere decir que no lo dice la Biblia, ¿no? Pero se expresa Dios, ¿no? En estos aspectos. Y vamos a la Biblia y entonces encontramos eso, que hay una revelación general y una revelación especial, ¿ya? Eso con el criterio que Dios le ha dado al hombre, entonces se ha analizado, se ha buscado, hay dos formas de revelarse de Dios, entonces la revelación general y la revelación especial. Y esas son revelación tocante a Dios, ¿no? ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, el Salmo 8, por ejemplo, habla de eso, ¿no? Cuando miro los cielos, obra de tus manos, obra de tus dedos, digo yo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? ¿No? Y tú hiciste, Señor, los cielos y la tierra y todo lo que es creado, ¿no? Entonces ahí veo tus manos, Señor. Eso
implica la revelación general. Dios que hizo todo, ¿no? Veo la naturaleza y me doy cuenta de cuán glorioso es Dios que ha creado todas estas cosas, que ha hecho Él, ¿no? Entonces, por medio de la naturaleza, manifiesta la revelación general, pero la revelación especial está en su palabra. La Biblia nos muestra esa revelación, cómo Dios se manifiesta al hombre, ¿no? Que es diferente a la revelación general, porque la revelación general al final no nos lleva a Dios, nos lleva a reconocer el obrar de Dios, pero no nos lleva a conocer a Dios. ¿Ya? La revelación especial sí nos lleva a conocer a Dios. Bueno, ahí está, ¿no? Revelación general comprende todo lo que Dios ha revelado en el mundo que nos rodea, aún al hombre. También se le conoce como teología natural. Eso anótalo también. Teología natural es la revelación general, ¿no? Es general en su alcance, es decir, alcanza a todas las personas, ¿no? Y ahí está Mateo 5:45, Hechos 14:17, ¿no? Abarca toda la naturaleza, Salmo 19:2, y emplea medios universales, ¿no? También Salmos 19, versículo 4 y 6, al 6. Y también llega a la conciencia humana, Romanos 2, 14 al 15, ¿no? El hombre humanamente también, entonces de alguna manera expresa la naturaleza. Esto tiene que haber sido hecho por a una mano divina, dice, ¿no? Y podemos plantearnos aquí todos estos textos bíblicos de alguna manera para que quede más claro. Mateo 5:45, ¿no? Que nos habla entonces de que el alcance es general, ¿no? La revelación alcanza a todas las personas, esta revelación general, ¿no? Aquí está, versículo 45, Mateo 5:45. Es decir, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, ¿no? ¿Qué está queriendo aquí decir el Señor? Está hablando de que Dios entonces permite el sol, permite el día, permite la noche, permite la lluvia, permite las estaciones, ¿no? Y que Dios está en todo ese aspecto, ¿no? Y todo eso sucede y se da para buenos y malos, no hay diferencia, ¿no? Justos e injustos, entonces gozan de lo que hay en la naturaleza, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese aspecto Dios no es parcial, o sea, no es que a mis hijos yo les voy a cubrir, ¿no? En forma especial y entonces ellos van a tener otro clima diferente, ¿no? Diferente a lo que sucede en el mundo general. No, lluvia cae para todos igual, ¿no? Aunque hablando de eso de lluvia, me acuerdo de una vez que eso, no sé si hubiera cierto, dice un predicador, ¿no? Tenía una campaña y estaba lloviendo, dice, en toda la ciudad. Entonces oró a Dios, ¿ya? Y llegó la hora de la campaña, ¿ya? Y en la parte del estadio no llovía. Estaba lloviendo a todo alrededor de toda la ciudad, pero dice que en la parte del estadio no. No sé si eso era cierto, pero es su experiencia, ¿no? Es curioso esa idea, ¿no? Porque Dios es el Dios que maneja la naturaleza, ¿verdad? Desde ahí puso el asunto. Pero en realidad, cuando llueve, no es que Dios va a separar, no, a sus hijos para que no le caiga la lluvia, porque igual va a llover, ¿no es cierto? Seas cristiano o no cristiano, el momento que llueve, pues cae, ¿no? Es lo que ha ocurrido en nuestra costa, ¿no? ¿No? Hay hermanos inclusive que están sufriendo todas las consecuencias de las lluvias que han caído, ¿no? ¿Ya? ¿Y se salvaron porque eran creyentes? No, simplemente la lluvia vino y punto, ¿no? Bueno, abarca la naturaleza, toda la naturaleza. Ahí está el Salmo 19, me gusta ese salmo muy, muy precioso, ¿ya? Que nos
maneja aquí, dice Salmo 19:2. Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Salmo 19:1 y 2. Entonces la naturaleza también declara la verdad de Dios, anuncia la obra de Dios, ¿no? Eso se llama revelación general, ¿se da cuenta? ¿No? El versículo 4 también y 5. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo o sale de su del cuarto matrimonial, se alegra cual gigante para correr el camino, ¿no? Está hablando de cómo el sol cuando sale, ¿no? ¿Ya? Y cómo brilla, ¿no? Ya, pero eso todo expresa a Dios, es lo que está queriendo decir el salmista, ¿no? Y también está la conciencia humana, ¿no? Romanos, ahí habla de que Dios ha puesto su palabra en nuestra conciencia, ¿no? De modo que nosotros no podemos escapar de parte de Dios, dice nada. No podemos escapar, ningún ser humano puede escapar, ¿no? Aquí está, 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, su conciencia, ¿no? Y 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿no? Entonces la conciencia también de alguna manera expresa ese hecho de Dios, de la revelación general de Dios, ¿no? No se escapa a ningún hombre. Dios se revela a toda persona en general, aunque esto no significa que Dios salva a todo hombre, ni que el hombre responda a esta revelación, porque por medio de ella no se conoce a Dios en forma personal, sino solo su obra, ¿no? El obra de Dios sí se muestra en la naturaleza, pero no se le puede conocer. Es en la revelación especial que sí podemos conocer a Dios. Aquí se incluyen varios medios que él usó para comunicar su mensaje y que ahora tenemos codificado en la Biblia. Y vaya, que tenemos que reconocer que los creyentes del Antiguo Testamento, la Israel de la época de Abraham, de Moisés, de David, no tenían esa bendición que tenemos nosotros ahora, que es la palabra escrita. No había eso. Lo que tenían eran profetas que muchas veces hablaban en nombre de Dios, pero que no tenían conciencia de que ellos eran palabras finalmente, o que lo que ellos estaban diciendo iba a perdurar para siempre como palabra de Dios. Eso se hizo posteriormente en un proceso que llevó siglos para que entonces se rescatara toda esa verdad de Dios que quería comunicar a su pueblo y entonces llegar hasta nuestros días, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que ese mensaje estaba codificado en la Biblia, ¿no? En un proceso que intervinieron hombres, ¿ah? Poco a poco se fue desarrollando los textos de las Escrituras. Esta revelación es para toda persona, aunque no llega necesariamente a todos, como la revelación general. La revelación general sí llega a todos. A todos vemos la manifestación de Dios por medio de la naturaleza. Pero en cuanto a la palabra, Dios se revela a través de su palabra, dando a conocer su voluntad para con el hombre, al cual quiere salvar, por lo que ha trazado su plan de salvación, que está revelada en las Escrituras. La Biblia misma, y la Biblia en sí misma, es la revelación, ¿no? Que como digo, antiguamente revelación no se refería a la Biblia, porque no había Biblia. No solamente estamos hablando de Israel, que no tenía Biblia, que más o menos entre el año 400 antes de Cristo hasta el segundo después de Cristo, más o menos, se fue desarrollando todo el proceso de los libros sagrados que correspondían al texto del Antiguo Testamento, ¿no? Que no se llama Antiguo Testamento para los judíos, se conoce como Torah o como Taná, porque la Torah es la ley, nada más.
Entonces, y la iglesia cristiana tampoco tenía pues escritura. No tenía Nuevo Testamento, no tenía lo que nosotros gozamos hoy día, Nuevo Testamento, con los evangelios, con Hechos, con Apocalipsis. Esa es otra etapa que la iglesia tuvo que desarrollar o elaborar para reconocer los libros sagrados que correspondían a Dios y aquello que era el legado del mensaje de Dios para la iglesia. ¿Ya? Eso se fue desarrollado ya para el tercer, cuarto siglo después de Cristo. Recién ahí podemos hablar de que tenemos toda la palabra completa con los cuestionamientos que habían, porque cuestionaban Apocalipsis, cuestionaban Santiago, cuestionaban las cartas universales, algunas de las cartas, no todas, ¿no? Eso costó en ese proceso, ¿ya? Pero al final tenemos una lista de libros que ahora conocemos como revelados, ¿no? Que pasaron lo que se llama la lista canónica, es decir, pasaron a ser parte del canon bíblico, ¿no? Pero como digo, eso es un proceso, ¿ya? Entonces, ¿cómo creía la iglesia del primer siglo? Porque tenía la Septuaginta, pues, el texto del Antiguo Testamento en griego que utilizaron, los cristianos utilizaron ese texto, no utilizaron el texto griego, hebreo, ¿no? Porque tampoco estaba completo el texto hebreo todavía. Utilizaron la Septuaginta, la versión 70, que estaba en griego, ¿ya? Y eso se nota cuando las citas que hay en el Nuevo Testamento, usted compara las citas del Antiguo Testamento que están en el Nuevo y la forma que aparece originalmente en el texto del Antiguo Testamento difiere de la que expresa el Nuevo Testamento. ¿Por qué se diferencia? Más allá de la cuestión de la traducción, se diferencia porque de hecho procede de una tradición o de una traducción diferente, no viene directamente del hebreo, ¿no? Por eso se ve la diferencia. Bueno, Dios se revela entonces a través de su palabra, dando a conocer su voluntad para con el hombre, al cual quiere salvar, por lo que ha trazado su plan de salvación que está revelado en la Escritura. Y que la Biblia, pues entonces, es la revelación. Ahora, eso es en cuanto a la revelación, ¿no? Entonces hay la revelación especial y las Escrituras. Ya sabemos qué es eso, ¿no? Son las Escrituras, la palabra, esa es la revelación, ahí está la voluntad de Dios para el hombre, ahí está el propósito de Dios, está el plan, el proyecto que Dios traza, está en las Escrituras, en la Biblia, ¿ya? Eso no se puede conocer en la revelación natural, ¿ya? Manifestaciones para ver la realidad de Dios. Uno, entonces, por medio de la naturaleza. Segundo, por medio de las Escrituras. Y tercero, por medio de la ciencia. La ciencia también, sí, la ciencia también se puede conocer, entonces, la realidad de Dios, ¿no? Y de hecho muchos científicos lo han logrado, ¿no? No digo que porque por medio de la ciencia no se llega a conocer a Dios, pero sí una mentalidad científica puede acercarse a la verdad, ¿no? ¿Por qué se revela a Dios o se manifiesta al hombre? Para conocerlo a Él, ¿no? La revelación de Dios que se da al hombre es para que lo conozca. El hombre debe conocer a Dios, ¿no? Es el plan de Dios, que el hombre, Dios se manifieste, pero que el hombre entonces entienda esa manifestación de Dios y llegar a conocerlo en medio de esa manifestación. ¿Cuál fue el propósito que Dios tenía con su pueblo? No fue solo llevarlos a la tierra prometida, sino que le conozcan a Él. Dios se manifiesta para que le conozcan, ¿no? Entonces, algunos plantean, no, es la tierra prometida, es Canaán, ese fue el propósito de Dios. No. No solamente fue eso, es que le conozcan a Él, ¿no? Y conocer a Dios, ese era el plan para Israel, ¿no? Por eso que toda palabra lo debería llevar a eso, a conocer a Dios. ¿Cómo conocer a Dios? Pues bueno, podemos conocer a Dios por su revelación, porque Él se reveló al hombre como persona, ¿no?
Bueno, aquí entonces dejamos este espacio, o no sé si quedan unos 5 minutos más para trabajar esta parte nada más, ¿ya? Que tiene que ver con la naturaleza de Dios y el carácter inmanente y trascendente de Dios. Cuando hablamos de un Dios inmanente, de la inmanencia de Dios, quiere decir que Dios está en todo lugar, ¿no? Que trasciende, digamos, aquello, lo que es, a ver, lo que podemos tocar, ¿no? A Dios no podemos tocarlo, ¿no? Y es trascendente porque va más allá de todo, ¿no? Ahora, ¿quién es Dios? El Catecismo de Westminster nos dice, ¿no? Westminster es nuestra referencia, ¿no? Ahí están nuestras verdades y las verdades de Dios. Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Aquí, cuando se expresa esta idea de no está respondiendo totalmente a la pregunta ¿quién es Dios? Porque está expresando conceptos, ¿no? No está definiendo a Dios, está expresando conceptos, que Dios es espíritu, infinito, eterno, inmutable, ¿no? Y no es sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Ahora, para interpretar esto, o para realmente conocer quién es Dios, teníamos que explicar cómo es espíritu, qué cosa es su espíritu, qué es lo infinito, qué es lo eterno, qué es lo inmutable, qué es sabiduría, qué es poder, qué es santidad, para entonces por lo menos entender esos aspectos que están en su carácter, para entonces ahí poder entender quién es Él. Ahora, la definición bíblica se puede formular del estudio de los nombres de Dios y sus atributos, por otro lado. Los nombres de Dios, que para mí, por lo menos he visto en el texto, en realidad no son nombres, son expresiones que se atribuyen a Dios, ¿no? En base a su manifestación, ¿no? Y por eso están sus atributos, ¿ya? Que para mí son manifestaciones, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahí creo que vamos a quedarnos, ¿ya? Dios, entonces, inmanente, está ligado a su creación, pero lo trasciende, está más allá de la creación, está unido a su creación, la sustenta, la afirma, ahí está la inmanencia de Dios, está en toda la creación, pero la creación no es Dios, porque si la creación fuera Dios, entonces estaríamos panteístas. El que Dios esté en la naturaleza no diviniza la creación. Dios no es la creación. Entonces no hace ese hecho de que Dios está en la creación, no hace que la creación sea Dios o sea divina, ¿no? ¿Ya? Podemos ver a Dios en la creación, en su mano poderosa, pero no debemos adorar la creación. No se puede divinizar la creación, ¿no? Y ahí está la diferencia, inclusive, en la práctica de esta cuestión que hay en unas iglesias. En años ya se desarrolló esta idea de la unción, ¿no? El ungido y el que tiene la unción. Esa idea del que tiene la unción es el que tiene la presencia divina, ¿no? Y que lo hace ya algo sagrado, algo divino. Ahí estamos divinizando ya a las personas. Ojo, eso no debe ser así. La unción que habla la Biblia es a su pueblo, no a una persona, sino a su pueblo. La iglesia es la que tiene que estar ungida. Los creyentes son los que tienen que estar ungidos, no una persona para que alrededor de él entonces todo lo demás se pueda manejar. No. No es el pastor, ni el líder, ni el predicador que debe estar al centro. Es Dios que tiene que estar al centro. Y lo demás está alrededor de Dios, pero nunca del líder, ¿no? El carácter trascendente de Dios. Dios es trascendente, trasciende lo creado, es más que todo lo creado. Él no es creado, aunque es autor de toda la creación, está por encima de todo lo creado. Trasciende el tiempo, la eternidad, la materia y lo espiritual. Dios es el Todopoderoso, el alto y sublime. Es omnisciente, todo lo conoce.
es omnipotente, tiene todo poder, es omnipresente, está en todo lugar, pero a la vez está más allá de todo, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces la idea todavía de Dios, y creo que nos falta todavía un poquito más para entender esa trascendencia de Dios y el carácter de Dios. Aquí lo vamos a dejar, ¿ya? Y quiero plantearles, creo que si no me he olvidado, yo les había prometido que les iba a dar, creo, un cuestionario, ¿no? Un cuestionario. No lo he entregado todavía, ¿no? Ya, entonces yo se lo voy a enviar. Es un cuestionario de que, creo que son 10, sí, están enumerados. Creo que entre 8 o 10 cuestionarios son, ¿ya? Con preguntas simples, pero que tienen que ver con preguntas teológicas. Y ustedes los tienen que llenar, ¿ya? Entonces yo les voy a dar eso y ustedes lo llenan, ¿ya? Muy bien. No hay una pregunta, ya creo estamos para irnos. Se han quedado 3 nomás, ya se fue. ¿Quién se fue? A ver. Se fue Sol. Ya. Entonces nos quedamos sin Sol. Bueno. Y tampoco está Luna, ¿no? Por lo menos no hay nadie que se llame Luna o se apelle Luna. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana, si ya no hay otra cosa. Ya, Bendiciones. entonces, ya, bendiciones. ¿Ya? Ha pasado Luciano. Ya, hermanos. Ya, hasta pronto.